de Dios nos puede estar protegiendo y guardando. Pero el asunto es que muchas veces estamos metidos nosotros en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, que no vemos la mano de Dios. No vemos la protección de Dios para nuestras vidas. Creemos que eso es por nuestras habilidades, que es por nuestra forma de trabajar o nuestra forma de ser. Pero debemos de ver la mano de Dios para nosotros adorarle a Él. Porque el principio de la iglesia no son las misiones o de ir a pregonar el evangelio, sino que el principio de la iglesia y el fin de la iglesia va a ser la adoración, hijos. Si tú miras cuando termina Apocalipsis, termina adorando. O sea, ese es el principio, el fin de que lo que tú y yo tenemos que saber. Pero para poder adorar a alguien tenemos que conocerlo. Tenemos que conocer a Dios. Y para conocer a Dios tenemos que venir a su palabra, porque aquí en su palabra Él nos abre el entendimiento para que lo vamos conociendo día tras día hasta que el día sea perfecto y nosotros podemos lograr entender qué es lo que quiere Él de nosotros. Amén. Amén, hijos. Pero Dios quiere, hijos, que quiere que hablemos. Bendito Dios. Que hablemos de esto, hijos. Muchas veces nosotros, perdonen, déjenme regresarme. En Isaías 61, versículo 11, dice: porque así como nace la planta de la tierra y brota los retoños en un jardín, así hará el Señor que brote su victoria y que todas las naciones entonces canten alabanzas. Entonces, lo que Dios quiere que tú y yo logremos captar, hijos. O sea, dice la palabra, hijos, que Dios cuando creó la tierra, dice que no había quien labrara la tierra. Amén. Que es porque brotaba agua, un vapor que regaba la tierra. Pero aquí en Isaías 61:11 dice: porque así como nace la planta de la tierra y brotan los retoños en un jardín, así hará el Señor que brote su victoria y que todas las naciones entonces canten de alabanza. Pero fíjense bien lo que está diciendo. Entonces, tiene que haber un jardín, pero para que haya un jardín tiene que haber un sembrador. Tiene que haber alguien que cultive la tierra, alguien que la labre y que la siembre. Amén. Porque dice que Dios Él da la semilla. Pero ¿para qué da la semilla? Para que la sembramos. Amén. Entonces, porque cuando Dios creó, dijo, a los árboles dije que todo árbol que dé su fruto, pero que dé semilla. Entonces, el fruto era para que tú y yo lo comiéramos, pero la semilla era para que la volviéramos a sembrar y volviéramos a cosechar. Entonces, nosotros no podemos cosechar si no sembramos. ¿Aló? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a poder sembrar? ¿Cómo vamos a poder cosechar si no sembramos? Pero Él ya nos dio la semilla. Entonces, ¿qué nos falta a nosotros? Entonces, dice en Isaías 28, versículo 24, dice, ¿acaso el agricultor siembra o ara, gracias, pero nunca siembra? ¿Acaso, es una pregunta, el agricultor siempre ara, pero nunca siembra? O sea, no es de que siempre más estemos arando, sino que dice que hay que sembrar. Hay que preparar las tierras, hay que abrirlas y hay que tirar la semilla que Él nos ha dado. O sea, la semilla que Él, dándole como figura, es la palabra que Él nos dio. Nosotros tenemos que sembrarla. Amén. ¿Dónde? En los corazones de nuestros hermanos, de nuestros compañeros del trabajo. Amén. Está continuamente labrando la tierra y nunca plantando. Entonces, como que nos está preguntando, si Él ya nos dio la semilla, ¿qué vamos a hacer nosotros con la semilla? Si nosotros nos comemos la semilla, ¿qué va a pasar? No va a haber siembra. Y si no hay siembra, no hay cosecha. Y si no hay cosecha, no hay frutos. Entonces, lo que Dios nos está tratando de decir, si Él nos da la palabra, es para que nosotros la sembremos. Amén. Yo sé que la palabra es el pan de vida, pero hay que sembrarla para poder que esa palabra produzca y nos dé el fruto deseado, necesario, para nosotros poder sobrevivir. Por eso dice, de todo árbol, del árbol podrás comer, todo árbol que daba fruto y tenía semilla. Para que esa semilla
la volvieras a sembrar y volvieras a cosechar. Entonces, nosotros hemos hablado de las lluvias que provocan la buena cosecha. La lluvia se encarga Dios, la semilla la da Dios. Pero cuando tú siembras debajo de la tierra, dice claramente ahí la palabra, que el agricultor no sabe qué pasa debajo de la tierra, pero Dios sí sabe. Cada semilla trae su cuerpo. Cada semilla trae su cuerpo, hijos. Amén. Una semilla de manzano va a dar un manzano, ¿sí o no? Trae su cuerpo. Entonces nosotros también, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, nosotros tenemos que proyectar la bendita palabra, pero tenemos que sembrar en los corazones de los hombres para que tarde o temprano podamos cosechar la bendita palabra que hemos sembrado. También dice, no siembra finalmente su semilla, no siembra finalmente su semilla, comino negro, comino trigo. Lo mismo que estamos leyendo, ¿verdad? Cebada, trigo, cada cual la forma correcta y cada uno en su lugar que le corresponde. En el 26 dice, el agricultor sabe exactamente qué hacer porque Dios le ha dado el entendimiento. Entonces, si nosotros sabemos qué hacer porque Dios nos ha dado el entendimiento, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Sembrar. ¿Aló? Amén, hijos, sembrar. ¿Pero qué vamos a sembrar, hijos? Cuando nosotros estamos en el mundo, hijos, ¿qué sembramos? Lo que hemos recibido. Cuando nosotros venimos a una iglesia, ¿qué debemos de sembrar? Lo que hemos recibido, la palabra. Amén. Entonces nosotros no podemos querer recibir cosecha si no se siembra. Primero, hijos, se tiene que sembrar para poder recibir cosecha. El que no siembra, hijo, no va a recibir cosecha. Y eso es lo que nosotros debemos de lograr entender. Pero dice claramente que Dios instruye, porque Dios instruye. Cada vez que nosotros venimos a las congregaciones, Dios nos está instruyendo cómo sembrar para poder cosechar. Y enseña cómo hacerlo. O sea, Dios no nos abandona porque Él quiere que nosotros estemos perseverando. Dice claramente la palabra que en todo lo que es la tierra siempre va a haber siembra y cosecha. Siempre va a haber calor y frío. Pero dice, siempre va a haber siembra y cosecha. Entonces, pero se necesita sembrar. Si nosotros verdaderamente queremos cosechar, tenemos que sembrar. Es imposible, hijos, querer cosechar donde no se siembra. Si ustedes se recuerdan lo que ese hombre que recibió una sola mina, lo escondió en un pañuelo. ¿Por qué? Porque él sabía que no, es que yo sé que él cosechaba donde no sembraba. Pero verdaderamente Él siempre ha dado la semilla. Él desde el principio dio su palabra, que es la semilla, para que nosotros nos capacitó, para que nosotros sembráramos y poder cosechar. Amén. O sea, no va a haber en ningún momento que nosotros le podamos decir a Dios que Él no nos ha dado. Él siempre ha dado su palabra. Dice que desde que alumbra el sol hasta que se oscurece, su palabra está ahí, dándonosla. Amén. Bueno, Génesis 1:29 dice, y dijo Dios, miren, les he dado, aquí está, miren, les he dado toda planta que da semilla. O sea, ¿por qué Dios nos dio las plantas que dan semilla? ¿Por qué no nos dio plantas que no daban semilla? Porque Él quería que nosotros recogiéramos la semilla, la sembráramos para poder cosechar adelante. Amén. Dice que está sobre toda la tierra y todo árbol que da fruto y semilla. Y ello les servirá de alimento. Entonces, si nosotros verdaderamente queremos estar alimentados por la palabra de Dios, la palabra de Dios Él nos la da como semilla, la cual nosotros tenemos que tomarla, irla a sembrar para cosecharla otra vez. Pero se va a multiplicar.
siembras un grano de trigo, no vas a recibir un grano de trigo, sino que vas a recibir una espiga donde hay multitud de granos. Entonces, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios y la sembramos en nuestros corazones, esa misma palabra va a producir mucho más de lo que nosotros sembramos. Esa es la palabra de Dios, hijos. Pero también está hablando, hijos, que nosotros recibimos la palabra de Dios y nosotros tenemos que ir a sembrar la palabra para poder cosechar y llevarle frutos al Señor. Los frutos que le podemos llevar al Señor, es cierto, dice que son los frutos del Espíritu, pero también hay otro tipo de frutos. Cuando un pecador se arrepiente, es un fruto. Y hay fiesta en el cielo. Entonces lo que nos está diciendo también esto es que Dios nos dio la semilla, nos dio la palabra, para que con esa palabra nosotros vayamos y sembremos, no nomás en nuestros corazones, sino también en los corazones de aquellos que nos rodean. Sembrar la bendita palabra de Dios, y esa bendita palabra no va a regresar vacía, dísela, sino que se va a producir, se va a reproducir en aquella persona, y aquella persona va a aprender a adorar a Dios, va a aprender a seguir a Dios y va a confesar su nombre, como una vez pasó con nosotros. Entonces lo que Dios quiere que tú y yo entendamos, que tú y yo tenemos que estar labrando y sembrando para una buena cosecha, hijos. Amén. Si ven de un lado, hijos, uno está sembrando, pero antes de sembrar tuvo que haber primeramente hacer los surcos. Tuvo primeramente que labrar la tierra, tuvo primeramente que abrir la tierra, hijos. Como quien dice, tuvieron que ir a quebrar piedra, hijos. Cuando se nos mandó para acá, hijos, tuvimos que venir a quebrar piedra con un discipulado. Amén. Ese discipulado se hizo obra, hijos. Amén. Pero como que nos hemos acomodado, como que hemos flojeado, como que no hemos entendido que teníamos que seguir sembrando para poder cosechar. Amén. Teníamos que labrar la tierra, abrir la tierra, sembrar la semilla y esa semilla estarla labrando, o sea, estarla, ¿cómo se dice la palabra? Cultivando. Amén, estarla cultivando para que produzca. Amén. Bueno. Vamos a entrar ahora hacia el tema, hijos. Génesis 3:23. Adán, hablando de Adán, lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Entonces vemos ahí, hijos, por el pecado Dios sacó a Adán, pero dice bien, si nosotros lo ponemos atención, mire, hijos, vamos a Génesis capítulo 3. Cuando dice que Dios hizo al hombre, Adán, a la imagen y semejanza, no, ¿de qué arena o de qué tierra lo tomó? Porque después dice, y plantó un huerto al oriente del Edén. ¿Amén? Pero ¿de dónde tomó la tierra? ¿Del huerto? No, hijos. Lo tomó del Edén, sí, pero no del huerto. Cuando el hombre pecó, lo sacó del huerto, hijos. Porque ahí te dice que lo sacó y lo echó de la tierra donde a él lo había tomado. ¿Para qué? Para que labrase la tierra. Entonces, lo que Dios quiere, hijos, que nosotros logremos captar, hijos, que cuando Él nos da la palabra, nosotros sembremos esa bendita palabra en los corazones de hombres como nosotros. A ver, ¿sí o no Adán lo echó para afuera donde estaba más la tierra donde lo habían tomado? Nosotros, cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús y nos sembró la semilla buena, entonces Él quiere que nosotros vayamos allá afuera a sembrar la bendita palabra. Que son hombres pecadores iguales como tú y como yo. Tenemos que sembrarles la palabra. A eso lo mandaron Adán. Adán lo habían preparado para que lo iban a capacitar para que él fuera a pregonar el evangelio, pero no en el huerto, tenía que salir del huerto. Amén.
Nosotros tenemos que evangelizar no dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Tenemos que salir de la iglesia a sembrar, a labrar la tierra, hijos. No vamos a poder, es cierto, Dios trae hijos. Pero si nosotros no sembramos, va a decir Dios, ya basta, te voy a sacar para que vayas y labres la tierra, para que siembres. ¿Sí estamos entendiendo, hijos? Bueno. Entonces aquí, hijos, Génesis 9, versículo 20, dice, después Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Después de que vino todo el juicio, de que pasó todo el juicio, entonces lo primero que Dios quiere que tú hagamos, que labremos y que plantemos. ¿Qué vamos a labrar? La tierra, claro, pero ¿qué vamos a plantar? La semilla que Él nos dio. ¿Qué semilla nos dio? Su palabra. Amén. Porque su palabra es el, ¿cómo decirle? Es el que da, es lo que dice que no va a regresar vacío. O sea, es un 100% que va a producir. Miren, hijos, nosotros, hijos, no tenemos que ir a dar testimonio de nosotros. Nosotros tenemos que dar testimonio de aquel que murió por nosotros. Muchas veces no vamos a labrar la tierra o no vamos a sembrar porque decimos, ¿y qué vamos a decir? De nosotros nada. Vamos a hablar de aquel que murió por nosotros, que esa es la buena semilla. Amén. Vamos a hablar de aquel que se dio en la cruz del Calvario por ti y por mí. De él tenemos que dar testimonio. Es el más grande testimonio que tú y yo podemos dar, hablar de él. Por eso te digo, Él es la semilla, cada semilla tiene su cuerpo. Entonces, nosotros como cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que hablar de la semilla, que es nuestro Señor Jesús. La bendita palabra. Pero tenemos que ir a labrar la tierra. Y cuando decimos labrar la tierra, tenemos que ir a preparar la tierra para sembrar la semilla, y el Espíritu Santo va a hacer como Él quiere con la persona. Por eso dice que el agricultor sale, labra la tierra, tira la semilla, y él espera en Dios que nazca, pero con fe. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nosotros tenemos que salir, labrar la tierra, sembrar la semilla y esperar en Dios. Pero ya labramos y ya sembramos. Pero si nosotros no labramos y no sembramos, ¿qué cosecha podemos levantar? No podemos levantar cosecha, hijos. Amén. Bueno. Ageo 1, versículo 6. Dice, ustedes siembran mucho y cosechan poco. Santo. Comen y no calman su hambre. Beben y no calman su sed. Se abrigan y siguen teniendo frío. Y el suelo, y el sueldo que les pagan no les alcanza para nada. ¿Será cierto eso, hijos? Dice en Ageo, en el 1.8, si ustedes ven en Ageo 1.8, subid al monte, traer madera y reedificar el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Entonces, hay un punto, hijos, que nos están hablando aquí, hijos. Si nosotros no le damos la gloria a Dios, si nosotros no glorificamos a Dios, hijos, por mucho que sembremos, vamos a cosechar poco. Amén. Por mucho que tengamos de comida, hijos, y por mucho que comamos, nos va a quedar hambre. Por mucho que bebamos, hijos, nos va a quedar sed. Por mucho que nos abriguemos, vamos a tener frío. ¿Por qué, hijos? Porque no le estamos dando la gloria a Dios. Y una de las formas de darle la gloria a Dios es cuando nosotros le creemos a Él,
tomamos su semilla y la vamos allá afuera, labramos la tierra y sembramos su semilla. Esa es una forma de glorificar a Dios. Es una forma de dar testimonio de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario es verdadero y es cierto. Es una forma de decir, verdaderamente por medio de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, yo soy salvo. Es una forma de decir, hijos, que estamos dando testimonio de que todo lo que nos ha dicho Jesucristo es verdad. Amén. Por eso te digo, el testimonio que tú y yo tenemos que dar no es de nosotros. El testimonio que tú y yo tenemos que dar es de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, y te pueden señalar a ti, pero no pueden señalarle a Él. Por eso es una forma de glorificar a Dios. Cuando nosotros hacemos el evangelismo personal, estamos dando testimonio de aquel que murió por nosotros, pero estamos glorificando a Dios. Amén. Y si nos brincamos hasta el 14 de Ageo 1, dice, así fue como el Dios Todopoderoso puso en ellos el deseo de reconstruir su templo. ¿Cómo es que Dios puso el deseo de reconstruir su templo? Si dice la palabra que todos somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero este templo y morada del Espíritu Santo como que está caído. Como lo que dice Amós 9:11. El tabernáculo de David, que Él lo iba a restaurar. Porque el tabernáculo de David estaba caído. Pero muchas veces el tabernáculo de David no es nomás la alabanza, no es nomás la adoración, sino que es la familia. Amén. Dios quería que restaurara la familia de David. Pero ¿qué fue lo que pasó a David? David, en la era que él vivió, en la dispensación que él vivió, ¿él vivía en la ley o en la gracia? Es pregunta, hijos. Cuando David ¿vivía en el antiguo pacto o en el nuevo pacto? ¿Aló? Porque no había nuevo pacto todavía. No había venido nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él vivía en la ley. Amén. Pero Él vivía en la ley, hijos, y es cierto. Dios le daba perdón. Como que estaba viviendo en la gracia. Pero Él debía de acatar la ley. Y Él debía, hijos, de haber arreglado a su hijo Amón. No lo hizo. Porque la ley así lo decía. Y al no hacerlo, perdió su familia. Amén. Por eso, aquí Dios nos está diciendo, así fue como Dios Todopoderoso puso en ellos el deseo de reconstruir su templo. Y no estamos hablando de la iglesia, hijo, estamos hablando del templo de cada uno de nosotros. Por eso le estoy diciendo que Dios quiere que tú y yo entendamos que Adán fue sacado de la arena, no del huerto, sino del Edén, y después lo metieron al huerto. Amén. Para capacitarlo, para prepararlo, y después lo iban a sacar afuera para ir que él sembrara, que él labrase y sembrarse. Y es lo que quiere Dios. Dios nos saca del mundo, nos trae aquí a las congregaciones, a las iglesias, para que nos siembren, para poder cosechar, pero también nos enseñan a labrar la tierra, para que nosotros vayamos a sembrar. Amén. ¿Estamos captando, no, hijos? 24 días después de Zorobabel, Josué y el resto del pueblo comenzaron a reconstruirlo. O sea, después de 24 días, hijos, empezaron a reconstruir el templo de Dios. Que estaba caído, que estaba destrozado. Cuando se funda, hijos, un nuevo hogar, una nueva congregación, una empresa, una sociedad, no podemos pretender que en el término de un periodo corto todos los problemas sean acabados. No todos los problemas se solucionan tan fácilmente, hijos. Tenemos que perseverar, hijos. Tenemos que comprender que para la siembra y la cosecha, para cosechar los frutos, hijos, primeramente tenemos que preparar el terreno. Cómo labrarlo y después arar la tierra. Y entonces cuando se ara la tierra, hijos, si la tierra hablara, hijos, cuando le metes el arado, ¿qué crees que dijera la tierra? Ouch, ¿verdad? Cuando nosotros vamos y verdaderamente sembramos la verdad, la palabra de Dios,
la tierra van a decir, ¡ouch! Amén. Sí, hijos, porque nos vamos a dar cuenta que estamos en pecado. Y es por eso que uno llegó a Cristo Jesús. Cuando se nos abrió el panorama de lo que estábamos haciendo, no era lo correcto. Pero para eso se tiene que abrirse, para sacar lo que está dentro de nosotros. Y que el sol de justicia empiece a consumir todo aquello que no le agrada a Dios. Es por eso que antes de sembrar se tiene que arar la tierra. Y cuando se ara la tierra es que se mete el arado y se saca la tierra que está abajo, la echan hacia arriba para que salga todas las impurezas, todas las hierbas y se sequen con el sol. Amén. Y si verdaderamente la siembra que se hizo mala, entonces se dice que se va a tener que barbechar sobre sembrado. Y lo que es barbecho, hijo, es meter más profundo el arado para que sacar la tierra más profunda, sacar todas las raíces y que el sol la seque. Entonces, lo que Dios quiere, hijos, que nosotros lo podamos lograr entender, hijos, que no es fácil, hijo, es cierto, no es fácil. Pero si nosotros nos quedamos estáticos, nos vamos a secar, hijos. Dios quiere, hijos, que nosotros logramos captar eso, hijos, y entendamos que Dios nos dio una palabra y esa palabra, hijos, no la podemos nomás retener nosotros. Esa palabra, esa semilla se tiene que sembrar. Amén. ¿Para qué? Para que produzca frutos. Y esos frutos los va a venir a buscar nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno. En el Salmo 129, hijo, versículo 13, dice, sobre mis espaldas pasaron los arados. O sea, dice claramente, hijos, que en Isaías 53, dijo, cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando fue crucificado, hijos, le dieron latigazos, hijos, por la espalda. Y le hicieron surcos, hijos. Le abrieron la espalda. Amén. Y dejaron profundas huellas, hijos. Amén. Y en la versión de las Biblias Américas, sobre mis espaldas araron los aradores. Alargaron sus surcos. La Torre Samad dice, sobre mis espaldas descargaron duros golpes los pecadores. Por largo tiempo me hicieron sentir su injusticia o tiranía, hijos. O sea, miren, hijos, ¿por qué dice, hijos, que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente? Porque ese pecador que está allá afuera, hijos, Dios quiere tomarlo como hijo. Y mientras que no lo toma como hijo, ¿a quién cree que están hiriendo? Al Cristo que murió por él. Amén. Es por eso, hijos, que aquí en el Salmo 129 está diciendo, hijos, que cuando todavía no recibimos a Cristo Jesús y andamos en nuestros delitos y en nuestros pecados, lo que estamos haciendo, le estamos partiendo. Amén. Porque Él nos había escogido antes de la fundación del mundo para que lo tomáramos a Él como el Rey y Señor de nuestras vidas. Pero con todo el tiempo que anduvimos sin Cristo, estuvimos hiriendo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Porque el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, hijo, se formó antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando falta un hermano o una hermana que es del cuerpo de Cristo, ¿qué es lo que está pasando con el cuerpo de Cristo? Es por eso que estaba hablando que el templo debe ser reconstruido. El templo, hijo, es que todos los que Dios escogió para que formaran el cuerpo de Cristo tenían que estar, o tienen que estar. Pero mientras nosotros no trabajamos, no podemos cosechar, no podemos recoger lo que es el templo del Espíritu Santo, lo que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, no lo vamos a poder completar. Por eso dice que hasta el último de los gentiles que entre, o sea, hasta el último que pertenece al cuerpo, va a ser quitado el cuerpo y entonces el anticristo es el que va a venir. Eso está en 2 Tesalonicenses capítulo 2.
Sí, y aquello por lo cual el anticristo no aparece, que es el cuerpo de Cristo, cuando es tomado el cuerpo de Cristo, entonces el anticristo va a dar la cara. Amén. Tenemos que entender, hijos, que el cuerpo de Cristo, hijos, no es la iglesia total. El cuerpo de Cristo es el cuerpo de Cristo total y es parte de ese cuerpo, es la iglesia. Por eso dice que la iglesia se compone del pueblo israelita y la iglesia. Amén. Bueno. Entonces si nosotros podemos tomar eso, hijo, entonces Dios quiere que tú veamos ahora esto. Dice en 2 Timoteo 2, versículo 6, el labrador, para poder participar de los frutos, debe trabajar primero, hijos. Si nosotros queremos ser partícipes de los frutos, tenemos que trabajar primero. ¿Aló? Amén. Nosotros somos cosechas de alguien más que trabajó, hijos. Amén. Alguien más trabajó con tu vida y con mi vida, y cuando aceptamos a Cristo Jesús, entonces fuimos de los frutos de esa persona. El gran problema es que debajo de tu nombre hay muchos. Y te digo muchos porque tal vez habrá nomás uno, pero ese uno también tiene que ir a hacer su sembrado y hacer sus frutos, y ese a lo mejor se va a multiplicar mucho más. Es por eso, hijo, que le estoy diciendo que si nosotros no hacemos la labor, estamos hiriendo al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Estamos abriéndole surco al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si estamos logrando captar, hijos, ¿por qué tenemos que labrar y sembrar para una buena cosecha? Porque tiene que venir una buena cosecha, hijos, porque si no va a venir la gran apostasía. Porque tiene que venir, hijos. La está marcando la apostasía, tiene que venir, hijos. Pero lo que Dios quiere, hijos, quiere rescatar lo más que se pueda de los suyos. Pero eso nos lo encargó a nosotros, no a ángeles, sino a nosotros. Que somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, hijos. Dicen en Tesalonicenses 2:1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seas sacudidos fácilmente de vuestra manera de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, sino que primero venga la apostasía. Y se ha revelado el hombre del pecado, el hijo de la perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el trono, en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Entonces, aquí, hijos, lo está marcando, hijos, que está marcando una apostasía. Pero cuando marca una apostasía son aquellos que creyeron y después que se hicieron hacia atrás. O sea, que ya eran contados. Es igual, hijos, perdón, pero aunque no es, pero es igual como que se le amputa un brazo. Y todos los miembros de ese brazo apostataron. Amén. Pero si ustedes le seguimos leyendo aquí, hijos, dice claramente, hijos, que aquello por lo cual el hombre único no aparece, hijos, hasta que él sea quitado, no es el Espíritu Santo, hijos, sino es el cuerpo de Cristo. Mire, se lo voy a leer donde dice. Dice el 5. No os acordéis de cuando yo estaba todavía con vosotros, que os decía, y vosotros sabéis lo que lo detiene. Hoy esto es, y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora,
para ser revelado a su debido tiempo. Pero el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, le hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. O sea, el Espíritu Santo no es quitado, hijos, porque dice claramente que cuando venga la apostasía todavía hay salvación. Porque se van a quedar muchos salvos. Entonces, lo que sí es quitado es el cuerpo de Cristo. Amén. Eso es lo que lo detiene. Entonces, nosotros como la iglesia, como cuerpo de Cristo, es lo que estamos impidiendo. Ya se está manifestando, sí, pero que aparezca, no se puede aparecer a su totalidad si nosotros estamos aquí todavía. O todavía están los gentiles que son escogidos por Dios para que sean del cuerpo, que no han entrado todavía. Entonces, más bien, hijos, es aquellos, porque dice que hasta que el último de los gentiles entre, entonces va a ser el arrebatamiento. Entonces, más bien es, hijitos, si entre más tardamos nosotros de ir a evangelizar, de que se nombren todos aquellos que Dios ya había nombrado, escogido, que entren al cuerpo, hijos, no va a poder ser arrebatada la iglesia y no va a poder venir Él, hijos. Amén. Entonces ya no depende de Él, sino depende de nosotros, hijos. Amén. Labrando y sembrando la buena cosecha, hijos. Lucas 9, versículos 62. Pero Jesús les dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es por eso, hijos, que muchos van a apostatar. Porque aquel que ya creyó en Cristo Jesús no puede regresar hacia atrás. Jesús les dijo, no se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino. Al que se pone a arar el terreno y vuelve la vista atrás, los surcos le salen torcidos. O sea, hijos, miren, hijos, cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús, hijos, que nosotros empezamos a arar la tierra, cuando pusimos la mano en el arado para abrir las tierras, para abrir nuestros corazones, para abrir nuestras mentes, para que Dios liberara lo que hay dentro de nosotros, no podemos irnos hacia atrás, hijos. Tenemos que permitir que el Señor Espíritu Santo siga abriendo nuestros corazones, abriendo nuestras mentes, para que saque todo aquello que está dentro de nosotros, para poder pertenecer al reino de Dios. Si nosotros no permitimos que entre la luz a nuestras vidas, no vamos a poder permanecer en el reino de Dios. Porque el reino de Dios es luz. Y nosotros somos luz y tinieblas. Amén. Viéndolo en ese enfoque. Ahora, ponemos en el enfoque que quiere Dios que nosotros vayamos a las tinieblas, siendo nosotros luz, para ir a alumbrar y rescatar a los hijos de Dios. Amén. ¿Para qué? Para que entonces estamos sembrando. Primero estamos labrando, preparando la tierra, sembrando para poder cosechar la buena cosecha que Dios ya hizo de antes de la fundación del mundo. Amén. Génesis 8, versículo 22. Mientras la tierra permanezca, hijos, habrá cultivos y cosecha. Eso es lo que yo le decía. Frío y calor, verano e invierno, día y noche, sí. Pero está diciendo cultivo y cosecha. Pero dice, mientras la tierra permanezca. Entonces, quiere decir que no siempre va a permanecer. Porque va a llegar un día que se va a limpiar. Amén. Después del milenio se va a limpiar la tierra. Amén. Pero para llegar ahí, hijos, hasta ahorita tenemos que cultivar y cosechar. O sea, tenemos que preparar, arar la tierra, sembrar y para poder cosechar. Y cuando cosechas, vas a tener que comer, o sea, se comen los frutos, pero la semilla la vas a tener que volver a sembrar, que es la palabra de Dios. Amén. Fue lo mismo que nos hicieron con nosotros. A nosotros nos sembraron la semilla. Dimos el fruto. Creímos en Cristo Jesús.
Pero ahora que nosotros somos la semilla, la palabra de Dios, tenemos que ir a sembrar. Amén. Bueno, Padre. Seguimos ahí en Génesis, hijos. Le voy a leer Génesis, versículo 26, versículo 12, de donde dice: cuando Isaac sembró su cultivo, ese año cosechó 100 veces más granos del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. O sea, si nosotros proseguimos bendecidos por Dios, dice, yo le leí Génesis 26, versículo 12. Cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más. O sea, tenemos que llegar en un momento que la siembra que tú y yo hagamos, vamos a cosechar 100 veces más de lo que se siembra, hijos. Amén. Pero para que Isaac cosechara, ¿qué tuvo que hacer? Sembrar. Por muy bendecido que estaba de parte de Dios, si Isaac no sembraba, no cosechaba. Si tú y yo no trabajamos, por muy bendecido que estamos de parte de Dios, hijos, no vamos a cosechar. Dice en el Salmo 97, versículo 11 y versículo 12, luz se ha sembrado para el justo y alegría para el recto de corazón. Justos, alegraos en el Señor y alabad su santo nombre. O sea, verdaderamente, hijos, luz se ha sembrado en nosotros. Bueno, si nos consideramos justos. Sí, hijos, sí, porque hubo la luz, se sembró dentro de nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Y debe haber una alegría en nosotros, porque aceptamos a Cristo Jesús. Por eso el salmista David decía, devuélveme el gozo de mi salvación, porque la salvación trae un gozo, hijos, trae una alegría que no se puede pagar con las cosas del mundo. Pero el gran problema, hijos, que nosotros podemos caer en una rutina, y en esa rutina, hijos, nos van adormeciendo, hijos, a nuestro espíritu humano. No el Espíritu Santo, el espíritu humano. Porque el espíritu humano, hijos, es el que escudriña lo más profundo de nosotros y sabe lo que hay dentro de nosotros. Entonces, cuando lo adormecen, ya no puede sacar a la luz lo que no le agrada a Dios, aunque tengamos al Espíritu Santo con nosotros. Por eso que el Espíritu Santo humano es vivificado, para que el Espíritu humano escudriñe las profundidades de nosotros y lo saque a la luz. Y el Espíritu Santo le pase como el fuego consumidor lo que es. Lo consuma, hijos, que lo acabe de nosotros. Era por eso que yo le di a hijos, dice, no podemos pertenecer al reino de las tinieblas o al reino de la luz. ¿Somos de uno o somos del otro, hijos? El reino de las tinieblas sí te acepta que seas parte del reino de la luz. Pero el reino de la luz no te acepta, hijos. El reino de Dios no te va a aceptar a medias aguas. Sabe el reino de las tinieblas, sabe que si andas a medias aguas le perteneces a él. Por eso, lo que nosotros, como decía Pablo, tenemos que correr la carrera, hijos. Como decía, le decimos ahí, aquel que toma el arado, hijos, que le dé para adelante, no podemos regresar para atrás. Amén. Entonces, justos, alegraos en el Señor y alabar su santo nombre. ¿No dice justos, alegraos por tu vida? Justos, alegraos por lo que tienes. Es por eso que muchas veces andamos tristes y cabizbajos, porque andamos viendo lo que tenemos y cómo somos. No, hijos, nuestra alegría, hijos, proviene del Señor, hijos. Amén. La alabanza que nosotros tenemos que darlo a su santo nombre, hijos. No alabamos a los hombres. Tenemos que alabarlo a Él. Por eso les decía, el amor que Él nos ha dado, hijos. Por eso hace años yo les enseñaba algo, hijos, que les decía, nosotros, hijos, el amor que nosotros damos, hijos, no es nuestro, es de Dios. Amén. Y si no es nuestro, es de Dios, entonces lo puedes dar
En mayoría, hijos. Porque cuanto más das, más vas a recibir. Entonces, cuando nosotros logramos captar eso, entonces los justos que somos nosotros, por Cristo Jesús que habita en nosotros, tenemos que alegrarnos en el Señor. El gran problema es que nuestra visión, nuestra manera de ver, no está en el Señor muchas veces. Y es por eso que andamos preocupados en el trabajo, andamos afanados, pero si nosotros ponemos nuestra visión en Él, todas las cosas van a cooperar para el bien, para aquellos que aman su venida. Amén. Pero nosotros tenemos que lograr captar eso para que entonces cuando vengamos a las congregaciones vengamos alegrados, contentos, porque vamos a tener intimidad con Él. Vamos a alcanzar a verlo a Él. Ese es el deseo de todos nosotros, ¿o no, hijos? Amén. Entonces, viendo esto, hijos, porque voy un poco rápido, pero voy a dar dos más, hijos, pero quiero lograr ahorita dar como un reencuentro, hijos, a ver si verdaderamente captamos lo que estamos hablando. Jeremías capítulo 4, versículo 3 dice, porque así dice el Señor a todos los de Judá y de Jerusalén, aren ustedes sus campos y no siembre entre los espinos. Que es uno de los grandes problemas, hijos, que nos dijo nuestro Señor Jesucristo cuando nos dijo en Mateo capítulo 3 de la parábola del sembrador, que una parte de la semilla cayó junto a espinos. ¿Y qué fue lo que pasó? Se ahogó, hijos. ¿Pero por qué se ahogó? Porque los espinos también crecen. Amén. Los problemas que nosotros no enfrentamos van a crecer como gigantes, hijos. Por eso decía el apóstol Otto, decía, maten al cananeo de pecho, porque el día de mañana va a ser gigante y vas a batallar más. Aquí en Jeremías capítulo 4, versículo 3 dice, porque así dice el Señor a todos los de Judá y a los de Jerusalén, dice, aren ustedes sus campos. O sea, tienes que preparar la tierra. Muchas veces duele, hijos, abrir la tierra. Pero tienes que abrir la tierra, ¿para qué? Para que salga toda la semilla de los espinos, toda la raíz, toda la hierba mala. Mira, hijos, cuando llueve, hijos, un campo que no está preparado, llueve y sale cantidad de hierba, ¿sí o no? Dios mandó el agua, pero el hombre no preparó el campo. ¿Y qué fue lo que salió? Mala hierba. Amén. Pero si antes de que llueva, antes de que el Señor mande la lluvia, si nosotros preparamos los campos, que estén preparados, sembramos la semilla, Dios va a dejar caer el agua, entonces esa lluvia va a provocar una buena cosecha, que fue lo que vimos la vez pasada. Las lluvias que provocan buena cosecha, pero para que haya una buena cosecha tiene que haber preparado el campo. Entonces, si nosotros no vamos y preparamos el campo y Dios manda su lluvia temprana o tardía, lo que va a salir, hijos, van a ser hierbas. Amén. Porque Dios mandó su agua. Pero nosotros, como labradores, no preparamos la tierra. Y eso es lo que verdaderamente quería poner ese punto. ¿Saben por qué en nuestras vidas hay muchos espinos? Porque no hemos preparado la tierra, hijos. Una de las formas de preparar nuestra tierra es la administración, hijos. Es abrir nuestros corazones, abrir nuestras mentes, entregárselas a Dios. Porque Dios manda su lluvia, hijos. Y Dios manda la luz del sol, hijos. El asunto es cómo nos hemos preparado nosotros. El asunto es cómo nos hemos entregado nosotros. Amén. Por eso tiene que haber labradores y sembradores, hijos, para que haya una buena cosecha. Amén. Dios, es cierto, Dios va a dar la cosecha, hijos. Amén. Pero necesita quien quiera labrar la tierra y sembrarla. Él dio la semilla, dice. Dios da la semilla al agricultor, pero el agricultor es el que tiene que labrar y sembrar la semilla para que Dios produzca. Porque cada semilla trae un propósito de Dios.
Cada semilla tiene su cuerpo, hijos. En unas pequeñas semillas tiene toda la genética para que sea un árbol grande, frondoso, hijos. Pero esa semilla tiene que caer a la tierra y tiene que morir para que produzca. Pero si esa semilla es comida, hijos, como dice la palabra ahí, que la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Esa semilla traía un propósito, pero no pudo cumplir su propósito porque no se sembró correctamente. No se preparó la tierra. Amén. Entonces lo que Dios quiere es que tú y yo logramos captar, hijos, que tenemos que preparar la tierra. Primeramente nos tenemos que preparar nosotros como labradores y sembradores. Pero también tenemos que preparar la tierra allá afuera, hijos. Porque cuando Dios va a mandar su lluvia, hijos, toda aquella tierra que no fue preparada va a producir espinos. Y si va a haber muchos espinos, hijos, van a ahogar la semilla. Van a ahogar el trigo, hijos. No sé, pero lo voy a decir, o como se está viendo ahora, hijos. Se está ahogando, hijos, el trigo, hijos, por tantos espinos. Amén, hijos. Miren ustedes las congregaciones, miren ustedes las iglesias, hijos, si no está mucha mundialidad dentro de las iglesias. Muchas celebraciones del mundo las están haciendo, metiéndolas a las iglesias, donde antes no se hacía. El problema es que la iglesia dejó de preparar el ambiente, de preparar las tierras, de sembrar las tierras para cuando Dios mandara el agua, produjera el trigo. Como no se arreglaron las tierras, no se araron las tierras, no se prepararon, Dios mandó la lluvia. ¿Pero qué fue lo que produjeron? Espinos. Y están ahogando al trigo, a la semilla de Dios. Amén, hijos. Aquí lo voy a dejar, hijos, para que haya preguntas o aportaciones. Dice, le voy a leer más Jeremías 4, versículo 3, pero de la traducción actual. Dice, Dios les dijo a los habitantes de Judá y de Jerusalén, pero dice, preparad su corazón para recibir mi mensaje. Cumplan el pacto que hice con ustedes, pero cúmplalo en verdad. Mi mensaje es como una semilla. No la siembres entre espinos. Si sigues haciendo lo malo, mi enojo se encenderá como un fuego y nadie podrá apagarlo. Santo. Yo creo que lo había puesto aquí, pero no lo puse, hijos. Yo quería poner de la traducción del lenguaje actual, hijos. Jeremías 4, versículo 3, para que vean, dice, él está hablando, prepara su corazón para recibir mi mensaje. O sea, él está diciendo que la tierra, hijos, es nuestro corazón, hijos, para recibir el mensaje de Dios. Amén. ¿Alguna pregunta, hijos, o aportación? Todo entendido, hijos. Santo Padre. Bueno, entendimos, hijos, que tenemos que ir a preparar la tierra. Primeramente tenemos que prepararnos nosotros. Amén. Abrir nuestros corazones, nuestras mentes, que Él haga su ministración, para que cuando caiga la lluvia de Dios no salgan hierbas o espinos en nosotros, pero también preparar allá afuera, preparar la tierra, sembrar la semilla, para que cuando caiga la lluvia de Dios broten los hijos de Dios. Amén. Bueno, hijos, que Dios los bendiga. Si no hay más que decir, hijos. Padre, yo te pido, Señor Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que tome, Señor Dios, nuestros corazones, nuestras mentes. Si hay algo, Señor, que no te agrada, Padre, tómalo, Señor Dios. Deséchalo de nosotros, porque queremos pertenecer a un solo reino, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí, Señor Dios, sabemos, Padre, que no podemos entrar, Señor Dios, con tinieblas, ni con espinos, ni con piedras, Padre.
Por eso te pedimos, Señor Dios, limpia nuestro ser completamente, para poder llevar, Señor Dios, no un 30 ni un 60, sino un 100%. Así, Señor, como Isaac, Señor, cuando sembró, Padre, cosechó el 100%. Así nosotros también, Señor, decíamos, Señor, cuando empecemos a sembrar, Señor, a labrar y sembrar la tierra, Padre, tú des el 100%, Señor Dios, de la semilla que nosotros sembremos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bendito Dios. Dios los bendiga, hijos. Amén.